Este año se han cumplido 35 de que aquel juicio a las juntas militares que impulsó Alfonsín produjera la primera sentencia. Después de 35 años y de un largo camino azaroso de marchas y contramarchas, los juicios de lesa humanidad siguen. En Cuyo van a cumplir poco más de una década de juicios, y justamente para conocer el estado de los diversos juicios que hay y que, aunque se sustancian en Mendoza, también tienen alcance por las víctimas a San Juan y viceversa, hemos invitado al fiscal federal de Mendoza, Dante Vega, y a su adjunto, el doctor Daniel Rodríguez Infante, para conversar de varios temas que hacen al estado de los juicios. Pero yo primero le quisiera preguntar a Dante Vega algo que le inquirí la primera vez que hablé con él, y le pregunté cómo era posible investigar hechos desde el punto de vista penal 40 años después, ¿no? ¿Qué implicaba esto? ¿Cómo se hacía? Es perfectamente posible, lo que pasa que hay que, digamos, agudizar el olfato para encontrar lo que uno quiere encontrar y para luego utilizarlo. Fundamentalmente son dos las pruebas con las que nos manejamos en los juicios de lesa humanidad, que son los documentos y los testimonios. En cuanto a los primeros, si pueden o no estar, a ver, porque una orden en 1983 de destrucción de todo documento vinculado con la lucha contra la subversión, entre comillas, esa orden impartida por Viñone y luego confirmada por Nicolaides para el ejército. No obstante lo cual, hay mucha documentación que perduró, y el tema es saberla buscar y encontrar, y luego utilizar. Esa orden no llegó a la policía, que se mantuvo generalmente en los cánones de la burocracia. Entonces allí hemos encontrado mucho material para trabajar, y también hemos encontrado, por eso digo hay que saber buscarlo, también hemos encontrado mucho material en los legajos personales de los militares implicados, donde nos hemos encontrado no solamente ahí, digamos, graficada toda la carrera, sino elementos que nos sirven, destinos, felicitaciones, e incluso reclamos formulados por ellos mismos por haber sido mal calificados o no calificados como ellos querían, por haber intervenido activamente en la lucha antisubversiva con lujo de detalle, por ejemplo. Luego expedientes judiciales de esa época, como se vio particularmente en el juicio a los jueces, ex magistrados aquí en Mendoza, y como se vio en San Luis y como se verá en San Juan. Digo se verá porque todavía no entramos en ese tramo del juicio, pero ya está la prueba incorporada. Expedientes que sustanció la justicia durante esa época, y lo cual hablan muchísimo por lo que dicen y por lo que no dicen. Y luego los testimonios, esa es otra prueba importantísima, y en eso quiero destacar el aporte que han hecho todos y cada uno de los víctimas del terrorismo de Estado, de sus familiares y de toda persona que ha sido convocada a los tribunales a dar su testimonio sobre hechos ocurridos hace ya 40, 45 años atrás, o hasta más tiempo, y la fidelidad de esos testimonios, cómo hemos permitido a través de ellos reconstruir este pasado, el peor de la Argentina, testimonios brindados con valentía, pero sobre todo con total veracidad. Entonces eso ha sido también una fuente de convicción muy importante para los fiscales, y también para los jueces y para toda persona que quiera reconstruir este doloroso pasado.
Así es. Y a usted le tocó, ya viniéndonos más acá en el tiempo, a empezar con los juicios de San Juan. Primero fue el de los apropiadores de un menor, que estuvo usted con Mateo Bermejo, y después la primera megacausa, ¿no? Ujú. Y en aquel momento me acuerdo que se produce la incorporación, justamente a raíz de esto que estamos hablando, de los documentos del D2 de la Policía de San Juan. Sí, es un hallazgo que tiene pocos antecedentes en la historia digamos, de la pesquisa del terrorismo de Estado y de sus huellas, ¿no? Porque encontrar una habitación, como se encontró en San Juan, llena de documentos del D2, es algo muy significativo, y ocurre en Mendoza precisamente el fenómeno inverso, porque el D2, que había puesto toda su documentación a conocimiento de la justicia federal cuando lo requirió en la década del 80, luego, cuando se sancionaron las leyes de impunidad, fundamentalmente la ley de audiencia debida, en la Cámara se archivó todos los expedientes, la mayoría los mandó a Córdoba y devolvió los documentos que había requerido a las instancias militares y policiales, pero fundamentalmente al D2, y el D2, cuando recuperó esos documentos, los destruyó y nunca los encontramos. Entonces, nos hemos manejado en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por el D2, y ahora el año que viene tenemos uno importante, que es referido concretamente al D2. Nos hemos manejado con prueba indiciaria, con prueba que proviene de otras reparticiones policiales, o con prueba testimonial, pero prueba específica del D2 es muy poca la que existe en Mendoza, a diferencia de San Juan, gracias al descubrimiento de esa documentación que fue casi novelesco, la aparición por referencia, un dato por referencia, que en una pieza que podía ser cualquier cosa, puede ser un baño clausurado, podía ser otro espacio cerrado, cualquiera. Ahí había documentación importante, y cuando se abrió se encontró ese material que todavía lo utilizamos y lo utilizaremos. Lo cual es un soporte muy importante a la hora de acreditar hechos, ¿no? Porque muchas son notas firmadas, como la famosa acta del secuestro de Erice. No solamente de hechos ocurridos en San Juan, sino de hechos ocurridos en Mendoza, porque entre los aparatos de inteligencia policial la relación era totalmente fluida, y estamos hablando de dos provincias vecinas, entonces, y de permanentes traslados de agentes de un lugar a otro. Lo que se verificó con lo ocurrido con el matrimonio Bert, claro, que es un secuestro consumado en San Juan, pero que deviene en un traslado ilícito de personas reducidas y privadas de su libertad a Mendoza. Luego se repiten muchos casos en las dos direcciones. Sí. Secuestros en Mendoza, apariciones en San Juan y viceversa. Claro, pero además muchos militantes huyen de Mendoza y se van a San Juan, o viceversa, o van de un lado a otro. Hemos tenido muchas veces muchos casos similares. Hoy recuerdo ahora Galamba, pero hay muchos militantes, por ejemplo, Galamba como persona que va y viene de las dos jurisdicciones, pero hay otros muchísimos casos. Y el caso de Marta Sarruf, por ejemplo. Mariana Erice estuvo antes en Mendoza y luego está en San Juan. San Juan. Claro, Mariana Erice va a San Juan cuando cae su compañero aquí en Mendoza, y etcétera. La lista es enorme,
y siempre los movimientos de inteligencia registrando todas las idas y vueltas de los militantes y cazándolos en una u otra jurisdicción. Usted que encuentra una gran similitud, obviamente que la hay, porque al ser un plan sistemático en todo el país se aplicaba más o menos igual, pero la cualidad que en San Juan las fuerzas conjuntas prácticamente han operado desde el año 74, 75 en adelante, lo cual en el caso de San Juan explicaría por qué no hubo AAA tal como se la conoció en otros lugares, ¿no? Sí, el fenómeno es similar porque la democracia que existió entre dictaduras fue una democracia muy débil, que tuvo particularidades, que, a ver, tuvo en algunas provincias en las cuales ganaron gobernadores más cercanos a la denominada tendencia revolucionaria, fueron todas intervenidas, por ejemplo Mendoza, y más allá de la intervención o no, por ejemplo, San Juan no estuvo intervenido, pero en San Juan gobernó un peronista histórico, no un peronista hasta donde sé, Sí. no un peronista ortodoxo, como en otras provincias, un peronista más histórico, lo cual obliga a ir caso por caso. No es lo mismo el fenómeno que se dio, digamos, en cuanto al terrorismo estatal en la Córdoba de esa época, que en Buenos Aires, que en San Juan, que en Mendoza, etc. Hay algunas líneas históricas que se repiten, esto es terrorismo de Estado, esto es policías bravas que operan no solamente realizando su labor propia con un grado inusitado de violencia, sino también practicando inteligencia sobre sus propios ciudadanos, con aparatos montados al efecto, esto es D2, generalmente con esa sigla, y gobiernos débiles que tratan de mantener la institucionalidad, la poca institucionalidad que hay y en un contexto muy difícil donde aparecen las organizaciones armadas y donde progresivamente la lucha contra la subversión abandona los cauces del derecho y progresivamente pasa a tornarse ilícita. Esto es a partir de 1974 y ya durante todo 1975 hasta el golpe en 1976. Ese fenómeno se ve en todas las provincias de la Argentina, con particularidades. Hay algunos que son más pronunciados que otros. Por ejemplo, en Mendoza hay una creación de grupos comando, uno de carácter político y otro de carácter moralizante, que no hay en San Juan, pero en San Juan también la policía, aunque no integrara comandos, también forma parte o protagoniza hechos delictivos que acá estamos, en este juicio estamos ventilando. Hay fenómenos que se repiten y fenómenos que se difieren de acuerdo a la jurisdicción, pero esto es muy importante, y aparte es un aporte que está haciendo los juicios de lesa humanidad a la historia argentina. Hay muchos historiadores y politicólogos y sociólogos que están estudiando este fenómeno y que toman mucho material de los juicios que se están sustanciando sobre este periodo en todo el país. Sí, porque los juicios, al tratar sobre hechos, brinda una aproximación bastante más, si se quiere, confiable que la que puede surgir del abordaje puramente ideológico o político, que también es válido, pero claro, por ahí lo ideológico produce justificaciones que no tendría o no tienen asidero en el caso de los hechos penales, como es, por ejemplo, el tema
que siempre se quiso esgrimir de si estaban bien muertos o bien torturados los subversivos o no, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Claro, pero hay que aclarar que una cosa no se explica sin la otra, ¿no? Si el nudo hecho sin la explicación ideológica y política no se alcanza a vislumbrar en toda su dimensión, y la sola explicación política sin el anclaje de los hechos permanece como una estructura teórica que no sé, que es que es pura teoría. Lo que nosotros hacemos es efectivamente manejarnos con los hechos, porque a un imputado se le atribuye hechos. Los delitos son fundamentalmente hechos u omisiones. Pero se explican perfectamente por una ideología que hay detrás, ¿no? O sea, y por una política que hay detrás. De lo contrario no se alcanza a vislumbrar por qué la policía, en vez de acudir a la orden de un juez que se lo hubiera dado, por qué la policía elige la patada en la puerta a una pensión estudiantil, ingresar, someter a sus ocupantes por la fuerza, llevárselos detenidos, luego torturarlos y luego quizás algunos detenerlos, otros liberarlos, todos esos hechos que han ocurrido en San Juan, en Mendoza, en todo el país. ¿Por qué esa modalidad? ¿Por qué eso tiene una explicación política? Tiene una explicación. Es una policía liberada por parte de su jefatura de todo rendición de la sociedad democrática. Y entonces lo que puede ser conseguido por las vías del derecho y una investigación llevada a cabo de acuerdo a la normativa vigente que estaba, eligen el atajo, eligen la arbitrariedad, la violencia, y luego tenemos todos estos hechos que forman parte de lo que es la policía del terrorismo de Estado durante la democracia. Esto es un fenómeno muy particular, pero hay que enfocarlo así. Esto no quiere decir que necesariamente que las máximas autoridades de una provincia estén al tanto o lo hayan ordenado, porque el aparato policial, y aún hoy ocurre bastante, o sea, mientras más se independiza el aparato policial del poder político, más problemas tiene una sociedad y menos democrática es. Mientras más democrática es, el aparato policial permanece bajo total control del aparato político. Bueno, pero estamos hablando de una época muy, muy convulsionada y muy difícil, donde el aparato policial directamente no ya se subordina al poder político, permanece insurrecta al poder político, opera como una entidad propia en un momento y luego ya pasa a subordinarse al aparato militar. Pero el poder político en ese momento le cuesta mucho encauzar democráticamente a la policía y a toda la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, esto hay que analizarlo y hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza estos periodos. No me refiero solamente al de San Juan y no me refiero al que estamos ahora examinando y que es objeto de juicio en San Juan, sino a todos. Nosotros el día de mañana, o sea, el año que viene, esperemos, vamos a tener un juicio respecto del D2 como aparato, y ahí vamos a ver hechos que atraviesan toda esta etapa, o sea, desde el 74, fin del 74, 75, principio del 76 hasta la dictadura. Entonces hay que encontrarles una explicación. Y la explicación es esa. Se lo hemos examinado mucho nosotros, este fenómeno, por lo tanto ya lo tenemos sumamente explicado, y esas estructuras son las que utilizamos para explicarlos, para brindar una explicación histórica, política, que supere el mero hecho, porque si no, no se entiende. Bien.
Dentro de los hechos que han acaecido este año en los procesos de lesa humanidad de Cuyo, hubo uno que fue importante porque es la primera vez que, al menos en la región, se daba la revisión de una sentencia, y es justamente al llamado juicio de los jueces, ¿no? Que estuvo a cargo de ustedes cumplir el mandato que había emanado de la Cámara de Casación, en el sentido de revisar diversos aspectos, ¿no? No sé, Daniel, ¿querés referirte un poco a ese tema? Había un resumen de los puntos principales, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, como decías, el proceso este de reenvío se dio en el marco de la causa coloquialmente conocida como causa de los ex magistrados o mega causa, que fue aquel juicio de considerable envergadura que tuvo una gran cantidad de acusados y una gran cantidad de víctimas, y entre los acusados, además de miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad, estaban los ex magistrados federales. Aquella sentencia original, que fue muy positiva, esto es lo primero que me parece importante destacar, fue muy positiva porque en su mayor parte recogió las acusaciones que había formulado el Ministerio Público Fiscal y las querellas. Sin embargo, como bueno, ocurre en casi todo juicio, habían algunos aspectos de aquella sentencia original que nos ofrecían ciertos reparos al Ministerio Público Fiscal. En el caso de los ex magistrados, solo un aspecto vinculado con uno de los casos por los que había sido absuelto Tirio Roque Romano, pero en el resto de las causas habían otras cuestiones relevantes. Nosotros, por ejemplo, en ese juicio continuamos desarrollando una cuestión que ya veníamos haciendo en los juicios anteriores vinculados con los delitos contra la integridad sexual, y en ese juicio ampliamos la acusación para que se calificaran como violaciones. Recordemos que en esta digamos, se aplican los tipos penales de la época, entonces el viejo tipo penal de violación y el de abuso sexual, digamos, con sus respectivas agravantes, y nosotros habíamos ampliado la acusación pidiendo que se calificaran como violaciones casos de personas, particularmente varones, que habían sido sometidos, digamos, o vulnerados en su integridad sexual a través de objetos, y no de la introducción, digamos, del órgano sexual masculino. Y bueno, la sentencia no recogió ese criterio, por ejemplo, y no lo fundamentó, simplemente calificó esos hechos como abusos, digamos, sexuales y no como violaciones. Eso es uno de los aspectos que habíamos cuestionado. También habíamos cuestionado, en algunos casos, las penas impuestas, no tanto por la pena en sí, sino porque advertimos que en la pena no se habían considerado ciertos delitos por los cuales el propio tribunal había condenado. Entonces había un desfasaje entre los delitos por los que habían sido condenados algunos acusados y la pena en concreto que se había valorado omitiendo algunos de esos delitos. También habíamos cuestionado otras cuestiones, digamos, habíamos cuestionado otros aspectos vinculados con los delitos contra la integridad sexual, que es cuando una misma víctima en distintos momentos había sido sometida a abusos y a violaciones. Entonces, digamos, el tribunal había considerado solo las violaciones como si las violaciones absorbieran a los abusos, pese a que habían sido, por ejemplo, cometidos en días distintos. Entonces nosotros ahí establecíamos que eran hechos distintos y que debía establecerse un concurso real, que es un mecanismo que prevé la ley, digamos, la ley penal, en el cual, digo, para no entrar en tecnicismos, se suman y se computan las penas de determinado modo, digamos, no es lo mismo considerar un concurso ideal o considerar absorbido. Bueno, tampoco ahí había mayor fundamentación. Y después habían algunas cuestiones simplemente de que nosotros entendimos habían errores materiales. Nosotros fuimos en casación, la Cámara Federal de Casación Penal prácticamente en todo entendió que asistía razón al Ministerio Público Fiscal de las querellas y dispuso este reenvío. Y el reenvío, bueno, se dio como vos bien dijiste ahora, en plena pandemia, con la modalidad semi-virtual con la que se están celebrando también los juicios, en general con el Ministerio Público presente en la sala y, bueno, las demás partes principalmente asistiendo en forma virtual. Y el reenvío tuvo algunas particularidades, las defensas cuestionaron, nosotros hemos conversado en otros espacios, Carlos, sobre esto, las defensas cuestionaron el proceso de reenvío, cuando en definitiva el proceso de reenvío fue decidido por la Cámara Federal de Casación para garantizar en mayor medida los derechos de los propios acusados. Entonces nosotros ahí, por supuesto, respondimos estos cuestionamientos que las defensas articularon como nulidades o como recursos o como inconstitucionalidad de determinadas normas. No quiero entrar en tecnicismo. Nosotros señalamos que el proceso de reenvío era la forma que había encontrado la Cámara Federal de Casación Penal más garantista de los derechos de los propios acusados, y por eso, digo, la Cámara Federal de Casación Penal podría haber directamente impuesto la condena en los casos que habían sido absueltos y habría directamente podido reemplazar aquellas absoluciones, etc. Y la Cámara optó por una medida más garantista que en definitiva garantiza que el doble conforme, digamos, garantiza que la eventual condena que dictara el tribunal oral con una nueva integración luego del reenvío pudiera ser objeto de un nuevo recurso de casación por parte de las defensas.
Entonces, bueno, todo esto lo cuestionamos. En definitiva, el Tribunal Oral rechazó todos los planteos que habían hecho las defensas y en su mayor parte la nueva sentencia dictada por el Tribunal Oral recogió los postulados que había formulado el Ministerio Público Fiscal, con algunas cuestiones que no fueron recogidas, pero bueno, como te digo, mayoritariamente, por ejemplo, se hizo lugar y se condenó por violación a aquellos casos que nosotros habíamos entendido que constituían violaciones, de varones particularmente, que habían sido vulnerados en su integridad sexual mediante objetos, armas, palos o lo que fuere, y también entendió que había un concurso entre las figuras de abusos en los casos que postulé, elevó las penas por entender que efectivamente habían sido omitidos ciertos delitos al momento de valorar las penas, condenó a Otilio Roque Romano por este hecho que mencionaba. Este hecho es un hecho particular, digamos, un matrimonio de una figura, digamos, el esposo, que es Ezequiel Anderek, era una persona, un intelectual reconocido en la época, que él va a la patota a buscarlo básicamente en la madrugada o en la noche, y él no estaba la mujer, la esposa en la puerta. La patota intenta entrar por la fuerza, disparan incluso hacia la puerta, hacia adentro de la casa, le dan un sillón donde momentos antes estaban sus hijos, la mujer a los gritos pide presencia de la policía, se la llevan, van hasta la comisaría y vuelven con policías uniformados. O sea, claramente eran las propias fuerzas de seguridad las que estaban llevando a cabo el operativo. ¿Qué pasó en el juicio original, digamos, en la sentencia original? Es cierto que la situación de Ezequiel Anderek no estaba clara, él aparentemente estaba fuera del país. Entonces, pero bueno, ambas víctimas eran víctimas de este caso, entonces el Tribunal Oral en su sentencia original absolvió a Otilio Roque Romano por el caso de Ezequiel Anderek, que está bien, digamos que no merece mayores objeciones, pero no dijo nada con relación a la situación de su esposa, que había sido víctima de este episodio de violencia con una privación abusiva de libertad, con un intento de ingreso, digamos, brutal a su casa, y todo esto, al igual que en muchos otros casos, estaba denunciado en los habeas corpus, y por supuesto no se había investigado nada. Entonces nosotros recurrimos en casación diciendo, bueno, esta absolución por el caso de ella, o sea, la absolución total por el caso, sin contemplar que en el caso de ella debía evaluarse una condena, porque estaba acreditada la omisión de investigar la privación abusiva de libertad de la esposa de Ezequiel Anderek. Bueno, esto fue revisado por casación y efectivamente ahora el Tribunal Oral condenó también en este caso, y en general las demás cuestiones siguió la posición del Ministerio Público Fiscal, con algunas salvedades en el caso de la Comisaría Séptima, que no se entendió acreditado uno de los tramos vinculados con los delitos sexuales. No por la ocurrencia del episodio en sí, sino por la atribución de responsabilidad a quienes estaban acusados. Pero en su mayor parte fue un proceso, bueno, muy favorable. Además, es uno de los escasos todavía procesos de reenvío. Ahora están habiendo más en delitos de lesa humanidad, con lo cual es un mecanismo interesante porque bueno, ha sido parte de un desarrollo jurisprudencial que justamente ha ido encontrando la forma de solucionar estos temas que ofrecían o podían ofrecer ciertos reparos en términos de garantías, y claramente la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte ha ido puliendo estos mecanismos para llegar al estado actual de las cosas, donde se ha celebrado un reenvío como el que vos mencionabas. Así las cosas, vamos a volver al proceso de San Juan, doctor Dante Vega. Yo me recuerdo que en junio de este año, creo, fue cuando por primera vez se destrabó, luego de que se hubiese impugnado hasta el tribunal, no solo a usted, sino que las defensas accionaron contra todo atisbo de poder llevar adelante el juicio, y a partir de las negativas de un tribunal ad hoc que falló en contra del apartamiento del tribunal y demás, se pudo empezar. Este juicio lleva prácticamente de 3 años, de los cuales 1 y medio fue de lectura de acusación y medio año de incidentes, ¿no? Con la pandemia se vio claramente la estrategia de la mayoría de los defensores, particularmente de la defensa oficial y del resto de los defensores particulares, que es la dilación del juicio, el no juicio, digamos, el tratar de evitar un pronunciamiento judicial, el trámite judicial, y que está reflexionando sobre este fenómeno que produjo la pandemia
en este aspecto particular, ¿no? O sea, este fenómeno ha obligado a revisar toda el funcionamiento de la sociedad, pero sin pretender ponerme filósofo. En este aspecto, aspecto puntual, en esta parcela que nosotros estamos examinando, me confirmó que los juicios de lesa humanidad hay una frontera entre la impunidad y la punición muy, muy marcada. O sea, mientras permanece la impunidad, los perpetradores están tranquilos, ya sea impunidad ya sea garantizada legalmente, como ocurrió en Argentina entre 1988 y 2005, y luego ahí permanecen tranquilos, y luego cuando se pasa a la punición, o sea, el tránsito a la punición, digo, al juzgamiento de las conductas, a la categoría de ser examinadas por un tribunal y llegar o no a una condena, ese tránsito puede deberse a distintos motivos. Ahí no es que en 2005 directamente se activaron todas las causas, sino que esto ha sido un fenómeno paulatino y que se han abierto y se abrieron las causas que permanecían cerradas y se han abierto otras. Entonces, ¿qué es lo que me demuestra a mí esta resistencia de los defensores a enfrentar el juicio? Que les es muy difícil enfrentar los hechos, porque los hechos tienen una dimensión de antijuricidad tan pronunciada que ellos todos, y lo hemos visto también en Mendoza, y yo lo he visto en todas las jurisdicciones a las que he acudido, les cuesta enfrentar los hechos. Entonces, la estrategia es no enfrentar los hechos, y no enfrentar los hechos significa no realizar el juicio, porque una vez que el juicio está en marcha, empiezan a sucederse los hechos, la revisión de los hechos. Y ahí es donde, ante los policías implicados o los militares implicados ante la patada en la puerta a la noche, el secuestro de personas, la privación ilegal de la libertad, la tortura, el delito sexual, y la desaparición forzada y la apropiación de menores, les cuesta mucho articular una respuesta. Ya la articularon en su momento, llena de clichés, de respuestas aparentes. Les cuesta mucho explicarlo porque no pueden. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tratar de evitar el juicio, evitar entrar en la fase de donde se examina la punición o no. Entonces, eso es lo que noté y la razón última por la que abogados impiden un juicio. ¿Por qué impedirían un juicio abogados cuando lo peor para un acusado es la incertidumbre? Y por esto, los imputados por cuestiones de edad o porque ya han transitado por juicios anteriores o están detenidos o están en prisión domiciliaria, o entonces evitemos el juicio, porque en el juicio nos vamos a tener que enfrentar con la dolorosa realidad y no la vamos a poder explicar. Y las víctimas sí la pueden explicar de su dolor, ¿no? Y tienen ese signo de pregunta, ese signo de interrogación. ¿Qué pasó con nuestros seres queridos? ¿Por qué a mí me ocurrió lo que me ocurrió? Pero los perpetradores no tienen respuestas y de hecho no las dan. Entonces es mejor refugiarse en esa zona de la impunidad o que el foco del juicio no se dirija a los hechos, que se dirija. Por eso es que la pandemia se intentó utilizar como excusa para permanecer en la penumbra, para que estos hechos no se ventilaran, y nosotros pusimos toda la energía en esa parte del año, que estamos hablando en junio, en activar los juicios.
porque entendíamos que con voluntad, con buena fe, procesar los juicios pueden ser realizados más allá del resultado a que se arribe. Yo estoy seguro, Carlos, que el tribunal oral que entiende en el juicio de San Juan y en el juicio de Mendoza, y hablo por Daniel, que también pensamos lo mismo como fiscales, los tribunales no van a llegar a los resultados, a todos los resultados que nosotros pretendemos. Estamos seguros porque ha ocurrido, así son los juicios. Los jueces no llegan a las conclusiones. De hecho, Daniel recién hablaba de todos los planteos que hicimos, que son, no sé, aproximadamente unos 15 serán, sobre una sentencia que podría interpretarse como favorable a los intereses del Ministerio Público, pero que no fue así. Y estamos seguros que va a ocurrir en San Juan y en Mendoza lo mismo. El tribunal va, en muchísimos aspectos, va a diferir de lo que nosotros pedimos. Pero lo que no podemos tolerar es que un juicio no se haga y que permanezca en la penumbra. Eso ocurrió en la pandemia, ese fue el desafío, y ahí contamos con hay que decirlo, ahí contamos con el Poder Judicial. Contamos con el Poder Judicial en Mendoza y en San Juan. No sé, habrán otras jurisdicciones del país donde el Poder Judicial ha sido más remiso a continuar con los juicios, pero en otras jurisdicciones también ha ocurrido lo mismo, con distintas alternativas, pero los juicios se siguen con esta modalidad virtual que trae muchísimos problemas, pero se siguen. Lo peor que puede ocurrir es un juicio paralizado, es la imagen de la justicia impotente, y eso es lo que uno no puede tolerar. Y cuando uno habla de todas estas situaciones, aparecen también en la perspectiva de las penas y de las consideraciones de los delitos un tema casi nuevo que ustedes lo han planteado, que es el tema del agravante del género en numerosos delitos de lesa humanidad. Y yo creo que si bien no es el único lugar del país donde se ha planteado, uno de los lugares señeros ha sido Mendoza. Y bueno, queríamos conocer un poco, Daniel, cómo lo han trabajado, cómo lo han abordado. Ahí le cedo la palabra a Daniel, que lo hemos, en el reparto de tareas que hemos hecho, Daniel se ha ocupado particularmente de eso. Gracias, Dante. Sí, Carlos, mira, nosotros fue un tema que en Mendoza se ha empezado a desarrollar desde que empezaron los juicios, pero principalmente al principio estuvo muy vinculado a los ataques contra la integridad sexual. Lo primero que se discutió en Mendoza, en las primeras causas, fue, por ejemplo, la posibilidad de que los delitos contra la integridad sexual fueran cometidos en coautoría o en autoría mediata, porque había toda una posición de las defensas que sostenía que eran delitos de propia mano, que ya es una categoría bastante controvertida, pero en el entendimiento de que era, digamos, solo cometía el delito de abuso sexual o violación sexual el que directamente, en forma personal y de mano propia, violaba. Y el que estaba en la puerta teniendo, o el que estaba, digamos, garantizando el espacio, o el que trasladaba, bueno, esos no tenían ninguna intervención. Esta fue la primera discusión que se dio hace tiempo y fue superada, por supuesto, y quedó claro que los delitos de violación y de abuso sexual toleran la autoría mediata, o sea que puede ser condenado por violación o por abuso el que da la orden o el que las transmite, digamos, en los distintos eslabones de la autoría mediata, como también la coautoría funcional, digamos. Entonces, eso fue una primera discusión. Y después nosotros empezamos a pensar, como vos bien dijiste, bueno, ¿qué más había? Y por supuesto, con el desarrollo de los juicios, empezó a surgir muy fuertemente no solo el tema de los delitos contra la integridad sexual, que padecieron, por supuesto, varones y mujeres, pero con una particular virulencia las mujeres. Si en una sociedad heteropatriarcal las mujeres sufren esta forma particular de violencia, por mucho más en el contexto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Argentina, donde para el terrorismo de Estado nosotros empezamos a advertir que era intolerable, por ejemplo, que las mujeres se salieran de su rol estereotipado de cuidado de la casa y tuvieran una militancia política. Entonces, digamos, si había algo más intolerable para el aparato terrorista tal que un guerrillero, que un subversivo, era una subversiva, era algo inconcebible. Entonces empezamos a advertir cómo en los crímenes de lesa humanidad había una particular virulencia contra las mujeres que ya excedía el ámbito de los delitos contra la integridad sexual. Entonces veíamos torturas vinculadas, por ejemplo, o los padecimientos vinculados con la posibilidad de amamantar a los hijos, de las mujeres que estaban detenidas con sus hijos.
y que las torturaban, por ejemplo, en sus pezones o en sus pechos, y después tenían que volver en esas condiciones a intentarle amamantar a su hijo, o mujeres que relataron que le quitaban la custodia de su hijo, y hay un caso ahí muy paradigmático que Dante lo conoce muy bien, y que la madre pidió un recibo de que le iban a quitar a su hijo, y la policía en una cuestión ahí, las Fuerzas Armadas haciéndole un recibo de que se iban a quedar con el hijo, y después en los centros... Bueno, y todo esto fue como evolucionando a poco, y en uno de los juicios anteriores, donde se analizó particularmente un centro clandestino de detención de mujeres, que fue el Casino de Suboficiales, todo esto, bueno, saltó muy fuerte en el juicio, porque saltó muy fuerte en el juicio los padecimientos particulares que habían sufrido las mujeres y también la solidaridad que había existido entre las mujeres en ese centro clandestino de detención. Y nosotros empezamos ahí a elaborar la idea de pedir una declaración específica sobre esto. No fue considerado un agravante, no es que se incrementaron las penas ni nada por el estilo, sino que lo que nosotros entendemos, como estos juicios claramente, como cualquier juicio, pero particularmente estos juicios, tienen un valor reparatorio, nosotros entendimos que era muy importante que la sentencia declarara que todas las mujeres detenidas en centros clandestinos de detención habían sido víctimas de violencia de género. Con independencia de que hubieran sufrido o no delitos contra la integridad sexual, porque la violencia de género claramente excedía este ámbito que probablemente o seguramente es uno de los más virulentos, el de los delitos contra la integridad sexual, pero no es exclusivo y no es el único. Y efectivamente el tribunal recogió esta posición y en la sentencia declaró que las víctimas que las mujeres habían sido víctimas de violencia de género. Y después esto se ha replicado en otros ámbitos, por ejemplo, en el juicio anterior, el tribunal oral declaró que todas las víctimas habían sido víctimas de crímenes de lesa humanidad. Lo cual es obvio, porque si no, no se estarían juzgando esos delitos, pero adquiere un valor simbólico de poner en la sentencia que el tribunal reconoce a todas las víctimas como víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y nos parece que lo relevante de esto es el valor simbólico, y es simbólico porque es reparatorio. Y sobre el valor reparatorio de esto hay mucho escrito, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido en muchas ocasiones al valor de reparación que tienen las sentencias y el sistema judicial, y nos parece que en estos juicios esto adquiere una envergadura muy importante. Entonces sí, ese fue el camino que hicimos en aquel juicio, que también lo hizo la querella, y bueno, el tribunal oral lo recogió, que creemos que fue una cuestión muy importante, y así lo tomaron las víctimas, y ahí uno ve también el valor reparatorio. Para las propias víctimas fue muy importante que un tribunal reconociera que habían sido víctimas de violencia de género, además de ser víctimas de torturas, de violaciones sexuales, de privaciones abusivas de libertad, de lo que fuere, que se las reconociera a las mujeres como víctimas de violencia de género, porque tuvo todo un sesgo, digamos, desde el patriarcado para el poder represivo estatal, la violencia contra las mujeres militantes políticas y detenidas. Entonces, fue un poco reconocer esa particular virulencia que había tenido. Así es que eso es más o menos lo que ocurrió, que tomó esa forma en el juicio en el que analizamos los hechos ocurridos en el Casino de Suboficiales. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero yo tengo dos preguntas para el final. Una, doctor Dante Vega, esta mañana usted ha tenido una reunión con el fiscal también de San Juan y con algún representante diplomático sobre el caso de Malato. Sí, la tuvimos, y también intervino Daniel Rodríguez Infante. Prácticamente nos reunimos parte de los equipos que trabajamos en los juicios por delitos de lesa humanidad en San Rafael y en San Juan. Ahí se repite la figura de Francisco Maldonado, que fue fiscal en una y otra jurisdicción. Y yo fue el primer juicio que intervine como fiscal, en el de San Rafael, y luego ahora estoy en el de San Juan. Antes había estado parcialmente en el de San Juan. Bueno, son jurisdicciones donde nos movemos, porque además tenemos, a cargo, junto con Daniel, una oficina que tiene como jurisdicción la misma jurisdicción de la Cámara Federal, que es Cuyo. Claro. Entonces, por eso es que los casos son comunes, los casos de San Juan, de San Luis, de Rafael y de Mendoza son casos de la oficina. Y hay dos prófugos de la justicia que están refugiados en Italia, que son Malato y Reverberi.
Reverberi es un sacerdote que oficiaba en San Rafael, y Malato, bueno, ustedes, San Juan lo conocen sobradamente, es un militar que tuvo una actuación durante el terrorismo de Estado y que aprovechó, en el caso de Malato, aprovechó la libertad que les dio la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza con la composición luego desintegrada por renuncia o directamente por prisión de alguno de sus miembros vinculados con el terrorismo de Estado. Malato comprendió que había llegado la hora de huir y se refugió en el país del cual era nacional. Y Reverberi ocurrió algo similar cuando advirtió que luego del primer juicio de lesa humanidad celebrado en San Rafael en 2010, que podía tener consecuencias penales porque varios testigos se habían referido a él como un religioso presente en la sala de tortura, también huyó y encontró refugio en el país donde tiene la otra nacionalidad, que es Italia. Después de 4 años sin tener el menor eco de parte de las autoridades diplomáticas en Roma, ahora con la asunción del nuevo embajador, Roberto Carlet, él ha demostrado un interés significativo en los dos casos. Se ha reunido primero con organismos de derechos humanos de Italia y luego con nosotros como fiscales para conocer nuestro parecer y tratar de reactivar los pedidos de extradición de estos dos delincuentes terroristas de Estado. La labor no es sencilla porque en los dos casos, por el motivo que sea, los pedidos originales han sido rechazados por parte de las autoridades judiciales italianas, que tienen particularidades, o sea, en todos lados se cuecen habas, ¿no? O sea, nosotros muchas veces nos quejamos, con razón, de la justicia argentina, pero, por ejemplo, Italia, miembro de la Unión Europea, país que ha sufrido 2 guerras y que ha sufrido el fascismo y el nazismo, no tenía tipificado el delito de tortura. Lo tipificó, es increíble, pero lo tipificó recién en 2017, cuando en Argentina lo tipificó 60 años antes. Está bien, en los dos lugares, los dos países han sufrido el fenómeno de la tortura, pero bueno, no tenerlo tipificado en el siglo XXI es un despropósito. Ese fue un argumento muy importante por el cual se rechazó la extradición de Reverberi. Y en el caso de Malato, defectos en el pedido de extradición que ahora nos vamos a abocar, tanto el doctor Maldonado como nosotros, con Daniel aquí en Mendoza, y hablo de San Rafael, concretamente, para activar nuevos pedidos para ver si tenemos éxito. No sé qué grado de éxito vamos a tener, pero lo que importa es no bajar los brazos, que esta gente no crea que las víctimas y sus representantes, que somos nosotros, bueno, tienen sus representantes los querellantes y nosotros representando a ellas y al Estado argentino, hemos bajado los brazos y los hemos dejado tranquilos, que vivan y que pasen su vejez refugiados en un país que por los motivos que sea les da asilo, y que adviertan que esto no ha terminado. Lo mismo que uno de los asesinos de la masacre de Trelew, que está en Estados Unidos, refugiado, que también obtuvo la ciudadanía norteamericana y está aquí. Que sientan que no solamente no pueden abandonar los límites del país en el que están, sino que
Argentina mantiene vivo su reclamo de justicia. Entonces en eso estamos y ahora sí tenemos eco en la diplomacia argentina, por lo tanto la vamos a aprovechar. No sé con qué resultado, insisto, pero sí para reactivar ambos pedidos y que estos delincuentes no duerman tranquilos. Mientras tanto, el juicio en Italia ha tenido una nueva fuerza porque cambiaron los fiscales y se supo que han pedido a la Fiscalía de San Juan, creo, que arbitre algunos medios de prueba. Efectivamente, así que tome algunos testimonios, de eso se está ocupando el doctor Maldonado, para enviar testimonios de víctimas a Italia, y nada impide que si Italia no concede la extradición de sus ciudadanos, no realice un juicio por delitos cometidos en Argentina por estas personas. Eso se denomina jurisdicción universal. Por lo tanto, Italia está obligado a realizar estos juicios. Pero todo depende, como acá, todo depende del impulso que tenga el Ministerio Público Fiscal italiano, el que acompañe a las víctimas y que, requiera a los jueces que realicen un juicio. Los juicios no se hacen solos por una cuestión, sino que tienen un trasfondo atrás de mucho esfuerzo de parte de las víctimas, de los organismos, del Ministerio Público, para lograr que se sustancie un juicio. Y más un juicio como este, de características particulares, que se trata de sentar a una persona que tiene una doble ciudadanía para que responda por delitos cometidos a 12.000 kilómetros de distancia hace más de 40 años, 45 años. Entonces, bueno, pero poder se puede hacer. Existe la posibilidad jurídica, no es un disparate esto. Se puede, y a Italia lo puede hacer. Si tiene la voluntad sus órganos judiciales, lo pueden hacer ese juicio. Y así, y esto puede conducir a una condena, en el caso de Malato. En el caso de Reverberi, bueno, no está está en marcha este mecanismo, por lo tanto insistiremos en la extradición. Bueno, doctor Dante Vega, doctor Rodríguez Infante, le agradezco muchísimo que me hayan dado este tiempo para hablar un poco del programa de los juicios en Cuyo. Queda, creo, la sesión del viernes próximo, donde ya terminaría el juicio de San Juan. Y bueno, volveremos seguramente en febrero a realizar periódicos informes para que se sepa en qué estado está la causa de San Juan y las de Mendoza. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Carlos, por el seguimiento y el interés siempre en difundir estos juicios.